Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy vamos a sumergirnos en un relato fascinante que nos transporta a los orígenes de uno de los universos literarios más impactantes de nuestro tiempo, Balada de pájaros, cantores y serpientes de Suzanne Collins, también conocido en algunos círculos como Amanecer en la cosecha. Esta precuela de la aclamada trilogía de los Juegos del Hambre nos lleva 64 años antes de los eventos que todos conocemos, mostrándonos un Panem en reconstrucción tras los días oscuros y centrándonos en la historia de un joven Coriolanus Snow, mucho antes de convertirse en el tiránico presidente que conocimos a través de los ojos de Katniss Everdeen. Durante los próximos 20 minutos, exploraremos los 10 puntos clave de esta obra magistral y, como siempre, los conectaremos con ejemplos relevantes de nuestra realidad actual. Veremos cómo Collins no solo expande el universo que creó, sino que también profundiza en temas universales como la naturaleza humana, el poder, la supervivencia y la moralidad en tiempos de crisis. Prepárense para un viaje fascinante a los albores de Panem y para descubrir cómo las semillas de la tiranía pueden germinar en el terreno más insospechado. Comencemos. Si hay algo que Balada de pájaros, cantores y serpientes nos enseña de manera magistral es que la crueldad institucionalizada tiene raíces profundas y complejas. La historia nos sitúa en los albores de los Juegos del Hambre, cuando estos eran apenas un espectáculo primitivo sin el glamour y la sofisticación que conocimos en la trilogía original. Nos muestra cómo lo que comenzó como un castigo brutal a los distritos rebeldes fue evolucionando hacia un perverso entretenimiento mediático. Es fascinante, y a la vez perturbador, ver cómo surgieron elementos como las apuestas, los mentores, los patrocinadores, todo ese sistema que décadas después sería la pesadilla de Katniss. En esta precuela, Collins nos revela que fueron jóvenes como Snow, universitarios brillantes trabajando en proyectos académicos, quienes dieron forma a la maquinaria de muerte que tanto repudiamos en la trilogía original. Esto me recuerda inevitablemente a cómo en nuestra sociedad actual las peores atrocidades rara vez surgen completamente formadas. Pensemos en los algoritmos de redes sociales, diseñados inicialmente para mejorar nuestra experiencia, que eventualmente se transformaron en sistemas que pueden manipular elecciones, promover el odio o exacerbar problemas de salud mental en adolescentes. Los creadores originales, como los estudiantes de la academia en el Capitolio, seguramente no anticiparon todas las consecuencias de sus invenciones. O consideremos como las instituciones financieras que comenzaron con la noble idea de facilitar el ahorro y la inversión, gradualmente incorporaron prácticas predatorias que culminaron en crisis como la de 2008. El camino al infierno, como dice el refrán, está pavimentado de buenas intenciones, y Amanecer en la cosecha nos muestra precisamente esa transformación, como algo terrible puede volverse aún peor a través de pequeñas adiciones que cada persona justifica individualmente. Lo que hace este libro tan potente es que nos obliga a preguntarnos en qué sistemas estamos participando hoy que, con el tiempo, podrían evolucionar hacia algo monstruoso. Estamos siendo cómplices, como los habitantes del Capitolio, de crueldades que justificamos por nuestro propio beneficio o comodidad. Uno de los elementos más fascinantes de esta precuela es cómo Collins construye a un protagonista que sabemos se convertirá en el villano principal de la saga. Coriolanus Snow no comienza siendo el tirano despiadado que conocemos. Es un joven inteligente, ambicioso, incluso encantador, que lucha desesperadamente por mantener las apariencias de su familia aristocrática caída en desgracia tras la guerra. Sus motivaciones iniciales son tremendamente humanas: proteger a su familia, recuperar su estatus, sobrevivir en un mundo que castiga a los perdedores. A lo largo de la novela, somos testigos de sus dilemas morales, de momentos donde podría haber tomado otro camino. Collins magistralmente nos hace empatizar con él, incluso cuando comenzamos a ver las semillas de su futura crueldad. Esta construcción de personaje nos recuerda que los villanos rara vez se ven a sí mismos como tales, son los héroes de sus propias historias. En nuestra sociedad contemporánea, esta ambigüedad moral resuena profundamente. Pensemos en los ejecutivos de compañías que contaminan el medio ambiente. Muchos de ellos no se levantan por la mañana pensando en cómo dañar el planeta, toman decisiones que priorizan el beneficio económico, la estabilidad laboral de sus empleados, la satisfacción de sus accionistas, una serie de pequeñas decisiones que, en conjunto, tienen consecuencias devastadoras. O consideremos a los creadores de tecnologías adictivas. No diseñaron sus productos pensando en generar adicción, sino en maximizar el engagement y la experiencia del usuario. Sin embargo, el resultado final puede ser igualmente dañino. Como Snow, comienzan con justificaciones razonables que gradualmente los conducen a un terreno éticamente cuestionable. Lo verdaderamente inquietante de Snow,
y lo que hace que su personaje sea tan relevante hoy, es que su caída moral no ocurre en un gran momento dramático de elección entre el bien y el mal. Ocurre a través de pequeñas concesiones, de compromisos aparentemente menores, de justificaciones que todos podríamos hacer, es por mi familia, es por Panem, es por el bien mayor. ¿Cuántas veces en nuestra vida cotidiana hacemos exactamente lo mismo, permitiendo pequeñas injusticias o crueldades porque así es el sistema o porque todos lo hacen? Esta capacidad para ver el nacimiento de la tiranía en lo cotidiano, en lo banal, es quizás la lección más poderosa que Collins nos ofrece en esta obra maestra. En Balada de pájaros, cantores y serpientes, Collins introduce un elemento sorprendentemente poético en un mundo distópico, el poder de la música. A través del personaje de Lucy Gray Baird, la tributo del Distrito 12 asignada a Snow, descubrimos cómo las canciones pueden convertirse en un vehículo de resistencia, memoria colectiva y preservación de la identidad humana frente a la opresión. Lucy Gray pertenece a los Cowbee, un grupo nómada de músicos y artistas que mantienen vivas sus tradiciones a través de canciones transmitidas oralmente de generación en generación. Sus actuaciones no son mero entretenimiento, son actos de resistencia cultural y recordatorios de un pasado más libre. Cuando canta en la cosecha, en el Capitolio o incluso en la arena, Lucy Gray transforma momentáneamente los espacios de miedo y control en lugares donde la emoción humana genuina puede expresarse. Lo fascinante es cómo Collins conecta directamente esta balada con el sinsajo que se convertirá en símbolo de revolución décadas después. Nos muestra que el canto de los pájaros, y por extensión, la voz humana en su forma más pura y artística, siempre ha sido un símbolo de aquello que no puede ser completamente controlado por el régimen. En nuestro mundo actual, esta metáfora resuena poderosamente. Pensemos en cómo la música ha sido vehículo de resistencia en innumerables contextos opresivos, desde las canciones de protesta durante el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, hasta los himnos que acompañaron la caída del muro de Berlín, o más recientemente, el hip hop como expresión de las realidades de comunidades marginadas. En la era digital, donde nos sentimos constantemente vigilados y nuestros datos son mercancía, las expresiones artísticas auténticas siguen siendo uno de los pocos espacios donde podemos reconectar con nuestra humanidad esencial. Como Lucy Gray en los primeros Juegos del Hambre, los artistas independientes de hoy enfrentan un sistema que intenta comercializar y controlar cada aspecto de la expresión humana. Este punto de la novela nos invita a reflexionar, ¿qué canciones están manteniendo viva nuestra propia humanidad? ¿Qué historias y tradiciones orales preservan aspectos de nuestra identidad que podrían perderse en un mundo cada vez más homogeneizado y controlado? Collins nos recuerda que, a veces, tararear una melodía prohibida puede ser un acto revolucionario. Uno de los contrastes más impactantes que Collins desarrolla en esta precuela es la brutal disparidad entre la abundancia del Capitolio y la miseria de los distritos, particularmente en un periodo de posguerra donde incluso los privilegiados experimentan cierto nivel de escasez. A través de los ojos de Snow, que vive en el Capitolio pero ha caído en desgracia económica, vemos cómo la obsesión por las apariencias y el estatus social se mantiene incluso cuando hay hambre real acechando tras las fachadas aristocráticas. La novela nos muestra un Capitolio menos opulento que el que conocimos en la trilogía original, pero igualmente obsesionado con el espectáculo y las diferencias de clase. Snow debe fingir que su familia mantiene su riqueza mientras reutiliza ropa vieja y raciona comida. Este enfoque en la escasez relativa dentro del privilegio hace que el contraste con la verdadera inanición en los distritos sea aún más grotesco. Cuando Snow visita eventualmente el Distrito 12, la disparidad se vuelve visceral. La miseria no es abstracta como se presenta en las transmisiones de los juegos, es una realidad tangible, con rostros, nombres y vidas truncadas por un sistema diseñado para mantener el poder centralizado. Este aspecto del libro encuentra perturbadores paralelismos en nuestra sociedad actual. Vivimos en un mundo donde el 1% más rico acumula más riqueza que el 99% restante, donde la inseguridad alimentaria coexiste con el desperdicio masivo de comida, y donde la ostentación de lujo en redes sociales ocurre simultáneamente con crisis humanitarias. Pensemos en las crisis de refugiados que ocurren mientras los ultrarricos construyen búnkeres de lujo para un hipotético fin del mundo. O en cómo durante la pandemia, mientras millones perdían sus empleos y hogares, los multimillonarios aumentaron sustancialmente su riqueza. O en cómo el cambio climático afecta primero y más severamente a quienes menos han contribuido a causarlo. Lo que Collins magistralmente captura es cómo estas disparidades brutales no son simples fallas del sistema, sino características inherentes a él.
El Capitolio necesita distritos empobrecidos y subordinados para mantener su estilo de vida, así como muchas de nuestras comodidades contemporáneas dependen de cadenas de suministro que explotan a trabajadores en países lejanos. Esta precuela nos invita a preguntarnos, ¿de qué recursos depende nuestra abundancia personal? ¿Quiénes pagan el precio real de nuestro confort? Como Snow, que justifica el sistema mientras se beneficia de él, estamos también cerrando los ojos ante las injusticias estructurales de las que somos, en parte, beneficiarios. Uno de los elementos más inquietantes que Collins desarrolla en profundidad en esta precuela es el origen y propósito de los mutos o mutantes, criaturas genéticamente modificadas que el Capitolio diseña como armas biológicas. A través de la relación de Snow con el Dr. Dolonia Go, la siniestra científica jefe de los juegos, descubrimos los experimentos que eventualmente darían lugar a los mutos que vimos en la trilogía original. Lo fascinante es cómo Collins revela que estos experimentos genéticos no comenzaron como simples armas, sino como soluciones científicas a problemas de posguerra. Inicialmente, la manipulación genética se justificaba para mejorar cultivos, crear especies resistentes a enfermedades o aumentar la producción de alimentos. Sin embargo, rápidamente estas tecnologías fueron pervertidas para crear armas biológicas y métodos de control. Los experimentos con los charlajos, que eventualmente se cruzarían con sinsajos comunes para crear el ave que se convertiría en símbolo de la revolución, representan perfectamente esta dualidad. Creados para espiar y registrar conversaciones de los rebeldes, estos mutos encarnan la paranoia y el deseo de control absoluto del Capitolio. Irónicamente, como descubrimos en esta precuela, estos mismos experimentos contenían las semillas de su propia subversión. Esta narrativa encuentra inquietantes paralelismos en nuestro mundo actual, donde las fronteras entre el desarrollo científico benéfico y el peligroso se desdibujan constantemente. Pensemos en la edición genética con CRISPR, una tecnología revolucionaria que puede curar enfermedades genéticas pero también abre la puerta a la eugenesia y la creación de bebés de diseño. O consideremos la inteligencia artificial, que promete resolver grandes problemas de la humanidad pero simultáneamente plantea amenazas existenciales si se desarrolla sin las salvaguardas éticas adecuadas. Lo que Collins magistralmente captura es cómo la ciencia, cuando se divorcia de consideraciones éticas y se pone al servicio del poder, puede convertirse en un instrumento de opresión. El Dr. Gaul, con su fría racionalidad y su desprecio por el sufrimiento humano en nombre del progreso, encarna perfectamente el peligro de la ciencia sin conciencia. En nuestra sociedad tecnológica, donde continuamente delegamos decisiones importantes a algoritmos y donde la privacidad se sacrifica en el altar de la conveniencia, esta advertencia resuena con fuerza. Como ciudadanos, ¿estamos vigilando suficientemente el desarrollo de tecnologías potencialmente peligrosas? ¿Estamos permitiendo, como los habitantes del Capitolio, que nuestro miedo y deseo de seguridad justifiquen la creación de sistemas que eventualmente podrían volverse contra nosotros? Un tema recurrente y profundamente significativo en Balada de pájaros, cantores y serpientes es la relación entre los personajes y el mundo natural. Collins establece un contraste marcado entre el Capitolio artificial, controlado y estéril, y los espacios naturales que representan tanto libertad como peligro. Este contraste se manifiesta en múltiples niveles a lo largo de la narrativa. Cuando Snow visita el Distrito 12, descubre un mundo donde, a pesar de la opresión y la pobreza, la gente mantiene una conexión íntima con la naturaleza. Los Koubi, en particular, con sus canciones sobre el bosque, las montañas y los ríos, representan una forma de vida en armonía con el entorno natural. Lucy Gray conoce las plantas, entiende los patrones del tiempo, sabe navegar el bosque. Esta sabiduría ecológica le proporciona no solo recursos para sobrevivir, sino también una identidad y libertad que trascienden el control del Capitolio. El lago y el bosque se convierten en espacios de transformación para Snow. Es allí donde experimenta momentos de autenticidad y conexión genuina, pero también donde enfrenta sus decisiones más difíciles. La naturaleza se presenta como un juez implacable que revela quiénes somos realmente cuando las máscaras sociales caen. No es casualidad que las escenas climáticas ocurran en entornos naturales, donde los personajes no pueden esconderse tras las fachadas que construyen en la civilización. Esta temática encuentra resonancias profundas en nuestra realidad contemporánea, donde la desconexión de la naturaleza ha alcanzado niveles sin precedentes. Vivimos en un mundo donde niños crecen sin conocer el origen de los alimentos que consumen, donde pasamos más del 90% de nuestro tiempo en interiores, y donde la crisis climática amenaza fundamentalmente nuestra relación con el planeta que habitamos. Pensemos en cómo, paradójicamente, buscamos en la naturaleza un escape de los problemas que hemos creado.
Hacemos ecoturismo a lugares cada vez más remotos mientras nuestro estilo de vida contribuye a su destrucción. Consumimos imágenes de espacios naturales prístinos en redes sociales mientras los ecosistemas reales se degradan a un ritmo alarmante. Como el Capitolio, pretendemos controlar, embellecer y domesticar la naturaleza según nuestros caprichos. Lo que Collins nos recuerda poéticamente es que, al final, la naturaleza siempre tiene la última palabra. No importa cuán sofisticados sean nuestros sistemas o cuánto poder creamos tener, seguimos siendo fundamentalmente dependientes de los sistemas naturales que sostienen toda la vida en este planeta. Estamos, como Snow, construyendo sistemas aparentemente ordenados y racionales que en realidad nos alejan de nuestra humanidad esencial y nuestra conexión con el mundo natural. ¿O podemos aprender de Lucy Gray y los Cowbee, encontrando formas de resistencia y autenticidad a través de una reconexión con la naturaleza que nos rodea? Uno de los aspectos más sutiles pero provocadores que Collins desarrolla en esta precuela es el papel de la educación formal como instrumento de adoctrinamiento y control social. A través de la academia, la institución educativa de élite donde Snow estudia, descubrimos cómo el Capitolio moldea sistemáticamente las mentes jóvenes más brillantes para perpetuar su visión del mundo y sus estructuras de poder. La novela nos muestra a estudiantes talentosos que no cuestionan las premisas fundamentales del sistema que los educa. Al contrario, compiten ferozmente por destacar dentro de ese sistema, por ganar el reconocimiento de figuras de autoridad como la doctora Gaul. Collins magistralmente ilustra cómo incluso las mentes más agudas pueden ser cautivadas por la promesa de prestigio y movilidad social, convirtiéndose en defensores entusiastas del mismo régimen que, en muchos casos, ha destruido a sus propias familias durante la guerra. Lo perturbador es ver cómo los jóvenes de la academia aprenden a racionalizar la brutalidad de los Juegos del Hambre, redefiniendo el sufrimiento humano como un experimento social o un recordatorio necesario. La asignación académica de ser mentores es presentada como un honor, un ejercicio intelectual, despojando deliberadamente a los tributos de su humanidad y convirtiendo su muerte en un desafío académico a superar. Este aspecto encuentra inquietantes paralelos en nuestros sistemas educativos contemporáneos. Pensemos en cómo nuestras instituciones académicas más prestigiosas a menudo entrenan a estudiantes brillantes para encajar en sistemas económicos y políticos existentes, más que para cuestionarlos fundamentalmente. Las mejores mentes son captadas por corporaciones cuyas prácticas pueden ser éticamente cuestionables, o por instituciones financieras cuyas operaciones pueden exacerbar desigualdades económicas. Consideremos también cómo ciertos planes de estudio pueden presentar visiones sanitizadas o sesgadas de la historia, minimizando atrocidades históricas o presentando sistemas de opresión como inevitables o incluso benéficos. Como los estudiantes de la academia que aprenden una versión de la historia que justifica el castigo continuo a los distritos, muchos jóvenes hoy internalizan narrativas que normalizan injusticias estructurales. Lo que Collins nos invita a reflexionar es cómo la educación, que debería ser una fuerza liberadora, puede convertirse en lo opuesto cuando se subordina a intereses de poder. La verdadera educación, sugiere implícitamente la autora, debe fomentar el pensamiento crítico que cuestiona las estructuras existentes y desarrolla la empatía que reconoce la humanidad compartida, incluso con aquellos etiquetados como el otro o el enemigo. En nuestra era de polarización extrema, noticias falsas y burbujas informativas, ¿estamos cultivando genuinamente el pensamiento crítico en nuestros jóvenes? O, como el Capitolio, ¿estamos simplemente reproduciendo las ideologías dominantes bajo la apariencia de educación? Quizás uno de los aspectos más poderosos y actuales de Balada de pájaros, cantores y serpientes es su exploración honesta de los efectos devastadores de la violencia, no solo en las víctimas directas, sino en testigos, perpetradores y en la sociedad en su conjunto. Collins no romántica la violencia, la presenta en toda su crudeza traumática y en sus consecuencias psicológicas duraderas. A través de la 10ª edición de los Juegos del Hambre, presenciamos cómo la experiencia del trauma conforma a cada personaje de manera distinta. Vemos atributos que son destruidos psicológicamente antes incluso de pisar la arena. Observamos a mentores como Selena Splend que sufren colapsos nerviosos al verse obligados a participar en un sistema que consideran moralmente aberrante. Y, crucialmente, seguimos la transformación gradual de Snow, cuya exposición continua a la violencia endurece algo fundamental en su interior. Lo que Collins captura brillantemente es cómo el trauma no termina cuando el evento traumático concluye. Las pesadillas de Snow, sus reacciones exageradas a amenazas percibidas, su creciente incapacidad para confiar en otros o mostrar vulnerabilidad, todos son síntomas clásicos de estrés postraumático. La diferencia es que, mientras algunos buscan sanar, Snow integra el trauma en su visión del mundo,
convirtiéndolo en la justificación para su posterior brutalidad. Esta representación encuentra eco profundo en nuestra comprensión contemporánea de la psicología del trauma. Pensemos en los veteranos de guerra que regresan a sociedades que esperan que sigan adelante sin proporcionar adecuado apoyo psicológico. O en supervivientes de violencia doméstica o abuso infantil que cargan con las secuelas durante décadas. O en comunidades enteras marcadas por violencia estructural o conflictos históricos no resueltos. Lo más inquietante de esta precuela es cómo muestra que el trauma colectivo, cuando no se aborda adecuadamente, puede institucionalizar la violencia. Los Juegos del Hambre nacen precisamente como resultado de un conflicto no resuelto, de heridas colectivas transformadas en venganza sistematizada. El Capitolio, traumatizado por la rebelión, responde no con reconciliación sino con ritualización del castigo, perpetuando así un ciclo de trauma que eventualmente consumiría a Panem entero. En nuestro mundo actual, donde el ciclo de violencia política, terrorismo y contraviolencia parece interminable, esta lección es dolorosamente relevante. ¿Cómo rompemos ciclos de trauma histórico que se perpetúan generación tras generación? ¿Cómo construimos sistemas de justicia que no se conviertan simplemente en vehículos de venganza institucionalizada? Collins no ofrece respuestas simplistas, pero su narrativa sugiere que reconocer nuestra capacidad tanto para la compasión como para la crueldad es un primer paso esencial. Como lectores, somos testigos del camino no tomado, los momentos en que Snow podría haber elegido la empatía sobre el miedo, la conexión sobre el control. Y en esos momentos perdidos vemos reflejadas nuestras propias decisiones cotidianas entre cerrarnos al sufrimiento ajeno o abrirnos a nuestra vulnerabilidad compartida. Uno de los aspectos más conmovedores y a la vez devastadores de Balada de pájaros, cantores y serpientes es su exploración de las relaciones interpersonales en un contexto de presión extrema y supervivencia. Collins nos muestra cómo los vínculos humanos, amistades, lealtades, amores, se tensan, transforman y a veces se rompen irremediablemente bajo el peso de un sistema que premia la desconfianza y el interés propio. La amistad entre Coriolanus Snow y Sejanus Splint representa el núcleo de esta temática. Dos jóvenes de orígenes distintos, con visiones morales divergentes, que sin embargo desarrollan un vínculo genuino. Sejanus, idealista e incapaz de aceptar la crueldad de los juegos, actúa como una especie de conciencia externa para Snow, recordándole constantemente la humanidad de quienes el sistema designa como prescindibles. Lo realmente trágico es cómo esta amistad, que podría haber redimido a Snow, termina convertida en su más profunda traición. Cuando finalmente debe elegir entre la lealtad a Sejanus y su propia ambición, Snow elige lo segundo. Esta decisión marca quizás el punto de no retorno en su camino hacia convertirse en el tirano que conoceríamos décadas después. La traición a Sejanus no es un mero acto de autopreservación, es el momento en que Snow abraza completamente la filosofía del Capitolio, los vínculos humanos son debilidades que deben subordinarse al poder. Esta dinámica resuena poderosamente en nuestro mundo contemporáneo, donde enfrentamos nuestras propias crisis existenciales. Pensemos en cómo las presiones económicas pueden tensar relaciones entre amigos cuando la competencia por recursos escasos se intensifica. O en cómo las polarizaciones políticas han dividido familias y terminado amistades de décadas. O en cómo las redes sociales, supuestamente diseñadas para conectarnos, a menudo promueven la desconfianza y la división. Lo que Collins magistralmente captura es la fragilidad de los vínculos humanos frente a sistemas que sistemáticamente premian el individualismo extremo. En Panem, como a veces en nuestro propio mundo, la solidaridad y la empatía son revolucionarias precisamente porque desafían el paradigma dominante de competencia despiadada. La relación entre Snow y Lucy Grabber ilustra otro ángulo de esta temática. Su romance, inicialmente genuino, se corrompe gradualmente por la incapacidad de Snow para confiar plenamente, para elegir el amor por encima del control. Es un recordatorio poético de cómo incluso nuestros vínculos más íntimos pueden envenenarse cuando los fundamos en el miedo más que en la confianza. En una era donde la soledad se ha convertido en epidemia en muchas sociedades avanzadas, donde el networking estratégico a menudo reemplaza la amistad auténtica, y donde el miedo al otro se utiliza sistemáticamente como herramienta política, la exploración que hace Collins de la amistad traicionada nos invita a preguntarnos, ¿qué clase de vínculos estamos construyendo? Estamos, como Snow, sacrificando conexiones humanas genuinas en el altar de la seguridad personal y el avance individual. El punto culminante que Balada de pájaros, cantores y serpientes nos ofrece, y quizás su mensaje más universal, es cómo las decisiones individuales, especialmente en momentos críticos, pueden alterar no solo el curso de una vida sino el de sociedades enteras. Collins construye magistralmente una narrativa donde cada elección de Snow,
algunas aparentemente insignificantes, otras claramente trascendentales, va trazando inexorablemente el camino hacia quien llegará a ser. Lo fascinante es que Collins no presenta el destino de Snow como inevitable o predeterminado. Al contrario, nos muestra constantemente los caminos alternativos disponibles, las bifurcaciones morales donde otra elección habría conducido a un desenlace completamente distinto. Cuando Snow decide proteger a Lucy Gray en el estadio, cuando elige ocultar la serpiente en el paquete de regalos, cuando decide no huir con Lucy, cuando traiciona a Sejanus, cada una de estas decisiones es presentada como genuinamente suya, tomada con cierto grado de libertad y por tanto cargando con la responsabilidad moral completa. Este enfoque en la agencia individual dentro de sistemas opresivos ofrece tanto esperanza como advertencia. Por un lado, sugiere que incluso en las circunstancias más limitantes, mantenemos la capacidad de elección moral. Por otro, nos recuerda que nuestras decisiones, especialmente aquellas tomadas en momentos de crisis, revelan y a la vez conforman quienes somos fundamentalmente. En nuestra realidad contemporánea, frente a crisis sistémicas como el cambio climático, la creciente desigualdad o la erosión democrática, esta visión de la agencia individual resulta tremendamente relevante. A menudo sentimos que nuestras acciones son insignificantes frente a problemas de escala global, que estamos atrapados en sistemas que no podemos cambiar individualmente. Pero lo que Collins nos recuerda es que los sistemas se sostienen precisamente a través de millones de decisiones individuales. El Capitolio no es simplemente una entidad abstracta, es la suma de decisiones tomadas por personas como Snow, el Dr. Gaul, los Gamemakers, y eventualmente, los ciudadanos que aceptan y normalizan los juegos del hambre. Del mismo modo, nuestros propios sistemas, económicos, políticos, sociales, persisten a través de nuestras elecciones cotidianas de participar en ellos, resistirlos o transformarlos. Pensemos en las pequeñas decisiones que tomamos diariamente, que consumimos, cómo tratamos a los más vulnerables, si nos involucramos cívicamente, si cuestionamos o aceptamos pasivamente narrativas dominantes. Como Snow descubre a su manera, estas elecciones aparentemente menores van acumulándose, definiendo no solo quiénes somos sino también qué tipo de sociedad construimos colectivamente. Lo que hace Balada de pájaros, cantores y serpientes tan poderosa como parábola política es que nos obliga a vernos en Snow, no como el villano obviamente malvado de una historia ajena, sino como individuos enfrentando nuestras propias encrucijadas morales, tomando decisiones que parecen insignificantes pero que, acumulativamente, determinan si nuestro mundo se inclina hacia la compasión o la crueldad, hacia la justicia o la opresión, hacia la comunidad o el aislamiento. En última instancia, quizás la pregunta más inquietante que Collins nos deja es, ¿qué estamos eligiendo ser, individual y colectivamente, con cada decisión que tomamos hoy? En conclusión, Balada de pájaros, cantores y serpientes de Suzanne Collins nos brinda una visión profunda y perturbadora sobre los orígenes de la crueldad institucionalizada y la corrupción moral que eventualmente definiría al Panem que conocimos en la trilogía original de los Juegos del Hambre. A través de la historia de Coriolanus Snow, Collins nos invita a reflexionar sobre cómo los sistemas opresivos no surgen completamente formados, sino que evolucionan gradualmente, muchas veces con la complicidad de personas ordinarias que hacen pequeñas concesiones morales justificadas por circunstancias excepcionales o por su propio interés. Esta precuela no es simplemente una expansión del universo que Collins creó, sino una poderosa parábola sobre cómo las semillas de la tiranía pueden germinar en cualquier sociedad, incluso en la nuestra. Nos recuerda que debemos permanecer vigilantes, cuestionar las estructuras de poder y considerar cuidadosamente cómo nuestras propias acciones, por pequeñas que parezcan, pueden contribuir a sistemas que eventualmente nos deshumanicen a todos. Para terminar, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo al brillante libro Balada de pájaros, cantores y serpientes, de Suzanne Collins. A pesar de que hemos destacado las ideas centrales, nada puede compararse a leer la obra completa y absorber la profundidad y complejidad del mundo que Collins ha creado. Por eso, te recomendamos que le des una oportunidad a este libro tan estimulante. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirlo. Recuerda siempre que, el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura indispensable para todo amante de la buena literatura y para quien quiera entender mejor las complejidades del poder y la naturaleza humana. Hasta el próximo episodio.